Hola chicos, ¿cómo están? Después de tiempo que tenemos un poco de contacto, aunque sea por este medio, de manera virtual, vamos a tener el día de hoy nuestra sesión virtual o nuestro tema de lo que ya hemos venido de alguna manera como introducción desarrollando o seguimos desarrollando en el mundo de la Edad Media. Muy bien, primero saludarles a cada uno. Primero esperar, desearles que se encuentren bien todos y que pues estemos todos bien y tranquilos porque eso es lo que queremos para que podamos volver a vernos y poder disfrutar de las clases como nos gusta. Y estoy seguro que ustedes están también siguiendo en sus casas todas las indicaciones que nos está dando el gobierno para poder evitar la propagación de este virus. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestra clase del día de hoy? Pues bueno, vamos a tener el tema de la clase que se divide en dos partes. La primera parte es la parte de las generalidades, la parte de justamente lo que hasta el momento se ha venido publicando en el sitio web. Te voy a explicar de manera general qué es lo que vas a hacer, cómo vamos a trabajar, qué producto vas a realizar, siempre esperando que ustedes puedan participar. Si tienes alguna pregunta o duda, pues tienes que hacerlo o formularlo en el chat o de manera interactiva. De eso se trata. Muy bien. Listo. Hemos tenido, por cierto, quiero mencionar, en la mañana estuvimos conectados, varios estudiantes, estuvimos conectados en el Zoom, en la videoconferencia de la mañana del curso de desarrollo personal. Y ahí parece que hubo una confusión en cuanto a no sabía si correspondía al horario, correspondía al salón. Bueno, pues recordemos muchachos, todos estamos aprendiendo, todos estamos corrigiendo y todos estamos poniendo en nuestra parte para poder solucionar y poder acercarnos de alguna u otra manera ante esta coyuntura en el cual nos encontramos. Yo quiero recomendar o mencionarte que hay que ir adaptarnos, hay que ir adaptándonos, perdón, a todo lo que se nos está presentando. Ustedes son los nativos digitales. Ustedes son los muchachos y los jóvenes, las señoritas, todos en general, quienes manejan mucho mejor que nosotros, que somos los migrantes digitales. Ustedes son los que manejan muy bien las redes sociales. Y no me van a dejar mentir porque varios de ustedes muchas veces se desvelan usando las redes sociales. Pues bueno, ahora esas habilidades que has desarrollado es el momento para poder demostrar que pueden ser utilizadas para bien. Listo. Muy bien, haciendo esto, dicho esto, vamos ahora a empezar con la parte de el video introductorio de nuestro tema. ¿Listo? Entonces, empezamos con la cuenta regresiva para presentarte el tema. 3, 2, 1, acción. La recomendación de estar en casa, no te olvides. Yo me quedo en casa. Tú te quedas en casa para vernos muy pronto. ¿Y cuál es el tema de la clase y cuál será el propósito de esta sesión? Aquí estamos. Muy bien. Empezamos por el tema de el propósito de nuestra clase. A ver, ¿qué nos dice el propósito del P de la sesión? Tienes que utilizar convenciones y categorías temporales. ¿Qué es una convención y una categoría temporal? Dicho en otros términos, una dimensión o categoría temporal tiene que ver con hechos,
y acontecimientos históricos. Es decir, que vas a reconocer acontecimientos y hechos históricos dentro de la Edad Media, que en ese tiempo nos encontramos, no te olvides, y vas a señalar, cuando dice categoría temporal, cuando tú vas a seleccionar acontecimientos importantes, hechos relevantes, procesos históricos que han sido tan importantes y tan significativos para poder reconocerlos, y luego de ello vas a poder graficarlos. ¿Cómo voy a graficar un hecho histórico o cómo voy a graficar una categoría temporal o una convención temporal? Justamente con el producto que vas a realizar de esta sesión. ¿Cuál es el producto de la sesión? Pues fácil, es una línea de tiempo. Una línea de tiempo que usted ya sabe cómo se hace, cómo hay que distribuir los acontecimientos, porque ya hemos aprendido el año pasado a realizar una línea de tiempo. Muy bien, con creatividad y un gran diseño. No se olvide. Sigamos entonces. Los temas o el tema es imperios de la Edad Media. Dos imperios, el imperio carolingio y el imperio bizantino. Ahí están los links y he colocado en la web. En la web ya está colocado estos links. Uno es del bizantino y el otro es del imperio carolingio. ¿Qué debes hacer de estos videos o con estos videos? Pues tienes que señalar o tienes que reconocer, primero observando el video, tienes que reconocer acontecimientos, personajes, hechos relevantes. Los videos no duran más de 7 u 8 minutos, son cortos. Recuerda mucho considerar el tema de las fechas, los años. No se olviden. A ver, vamos a formular una pregunta para poder ver quién está atento y quién recuerda. ¿Cómo reconozco la fecha? ¿Cómo reconozco el siglo en cualquier acontecimiento de cualquier fecha? No te olvides. Por ejemplo, el año 313. ¿Qué siglo será? Pregunta. ¿Alguien puede responder? Ah, muy bien, ahí está. El siglo IV. ¿Cómo hiciste esa conversión? No te olvides. Si tengo un año de 3 dígitos, pues entonces separo el primer dígito y le sumo 1 y ahí tendré el número o el equivalente al siglo. Muy bien, si tengo una fecha con 4 dígitos, separo las dos primeras y le sumo 1 y tendré el equivalente al número del siglo o al siglo que corresponde. Muy bien, fácil, no se olviden. Si tengo, por ejemplo, la fecha de 1453, ¿qué siglo será? A ver, muy bien, muy bien. Qué bien que lo hayan hecho. Además, esto ya lo hemos aprendido en clase. Listo, seguimos chicos con el tema del video introductorio. Como producto, vamos a realizar una línea de tiempo. Muy bien. Para eso tú tienes que estar atento con esta ficha que a continuación te presento. Este cuadro te va a ayudar a resumir los acontecimientos con las fechas entre el imperio bizantino y el imperio carolingio. Dificultades y un comentario si quieres, pero básicamente las características principales de cada uno. Luego estoy colocando ahí justamente un tutorial sobre cómo hacer una línea de tiempo. Y aquí sí voy a detenerme un poco porque necesito que me entienda muy bien cuál va a ser el producto que va a presentar o que tienes que elaborar. Una línea de tiempo es un gráfico, es una representación de un periodo histórico, es una representación del tiempo. Por eso en el propósito decía, hacer uso o un buen uso de categorías temporales, justamente porque la línea de tiempo es un instrumento, es una técnica que te permite representar el tiempo. ¿Cuáles son los elementos de una línea de tiempo? No te olvides, título creativo, llamativo, sugerente, la matriz, la escala,
que es un poco la división del tiempo. Si tengo la Edad Media, duró 10 siglos, mi línea de tiempo a lo mejor quizás va a dividirse en 10. Un siglo, 10 espacios, 10 partes, porque duró 10 siglos justamente la Edad Media. Muy bien. Ahora, ¿qué otro elemento tiene que tener la línea de tiempo? Obviamente los acontecimientos y los datos relevantes. ¿Cuántos es lo que te voy a pedir para este trabajo? Pues te estoy pidiendo, voy a considerar que precises 10 acontecimientos, o sí, 10 acontecimientos como mínimo para poder hacer tu línea de tiempo. ¿Listo? Otro elemento importante de la línea de tiempo es también el PCR. ¿Qué significa PCR? A ver, te ayudo. Punto central de referencia. Exacto. Muy bien. Qué bueno que hayas recordado, porque a veces se olvidan ustedes rápidamente de las cosas. El punto central de referencia es lo más importante de una línea de tiempo. Y por último, y no menos importante, la leyenda, en el cual vas a simplificar, vas a resumir. Si vas a usar un color, ¿qué significa ese color? Si vas a usar un símbolo, te recomiendo batallas con un gráfico, reyes o emperadores con una corona, se me ocurre de pronto. También puedes hacer muertes, pues de repente puedes hacer ahí un gráfico que pueda representar muy bien a la muerte de algún personaje importante. ¿Listo? Muy bien, sigamos entonces. En este tutorial está muy claramente señalado cómo hay que hacer una línea de tiempo en Word. Pero si tú puedes usar, o tienes tú la facilidad de usar en otra aplicación, en otra plataforma para hacer línea de tiempo, no hay problema. Hazlo y envías el trabajo. Pero yo te estoy pidiendo una línea de tiempo en Word. No te estoy pidiendo, no me estoy refiriendo a un PPT ni en otro formato. En Word, nada más, por favor. No te olvides, creatividad, ortografía y la buena ortografía, o la ortografía. Buena es redundante. Muy bien, eso tiene que considerarse en tu línea de tiempo. Listo, sigamos. Obviamente, como este trabajo es un producto que vamos a realizar, pues aquí te estoy señalando la guía de evaluación con la que te puedes guiar, haga redundancia, para poder hacer tu trabajo. Esta primera parte es la parte introductoria, es un poco las recomendaciones. Nuevamente, no te olvides seguir las indicaciones para evitar el contagio del virus. Muy bien, ahora sí, entramos a la otra parte de nuestro tema. ¿Listo? Si quieres volver a ver el video de la presentación con las indicaciones generales, descárgalo, está en el CIA web. Listo, veamos. Ahora, vámonos a la presentación. Aquí está. Muy bien. Vamos a ver. Listo. Y nos encontramos ahora sí entre el tema que nos corresponde a la clase de el día de hoy. Nos acompaña de fondo, he colocado y elegido una danza medieval. Se llama la danza de los osos, o la danza del... Sí, la danza de los osos. Es una danza medieval que se utilizaba, puedes escucharla. Se escuchaba, o estas gaitas que suenan, corresponde al mundo celta. Ese misticismo que está en la parte nórdica de Europa, justamente es de este tipo de música. Música ancestral, música de previo a una batalla, a una guerra. Y si también, si quieres, alguno se puede dar cuenta, profesor, esta música, esa danza parece más festivo. Sí, en la época medieval se solía danzar mucho, porque el arte o la música, el baile, era una demostración de felicidad o de despido, en este caso, antes de una guerra. Miren, hay una parte de la danza que luego da pauta a unos tambores. Lo voy a adelantar un poquito más.
Bueno, mientras va sonando, ahí está. Eso, más rápido porque ahora viene el tema justamente en dos partes, en dos pautas, la parte de las danzas medievales. Vamos a empezar explicando un poco, chicos y chicas, qué es justamente un imperio. Un imperio es un tipo de gobierno, es un sistema político, es un sistema o un tipo de gobierno que tiene sus características peculiares y muy bien definidas. Un imperio significa, o tratar de explicarte en un lenguaje más sencillo, es un tipo de gobierno que está concentrada, o que el poder de toda esta organización está centrado en una persona, que es el emperador o el rey, digamos así, o el monarca. Cualquiera de los tres términos está bien atribuido a la definición de imperio. Muy bien, listo. Y aquí encontramos el primer imperio del cual vamos a hablar, que es el imperio bizantino. He agrandado un poco la imagen para poder explicar el tema que vamos a ir desarrollando poco a poco. Muy bien, veamos. Primero, si recordarás, ¿quién fue Bizancio? ¿Y por qué este imperio se llamó así? Todos los imperios en realidad van a tener el nombre, o van a usar el nombre de los emperadores. Y en este caso tampoco fue ajeno a esta característica peculiar de la Edad Media, porque el imperio bizantino hace referencia al gran emperador de este imperio, que fue Bizancio. Muy bien. Bizancio o bizantino, que fue el emperador, tiene que ver con la división del Imperio Romano en el año 317. En la clase que tuvimos en esa primera semana, recuerdan ustedes que trajeron algunos datos relevantes sobre el tema de la Edad Media para hacer nuestro mapa mental en la pizarra. Algunos deben recordar. Y por ahí varios mencionaron, profe, una fecha importante era el año 317, porque en esa fecha justamente el Imperio Romano se va a dividir. Muy bien, veamos. Por si acaso esta presentación está en el sitio web. Si es que no es que yo solamente lo tengo, ya está colocado en el sitio web, solamente estoy explicando. Veamos, ¿dónde se localiza el Imperio Bizantino? Si se dividió el Imperio Romano, quedará el Imperio Romano de Occidente, va a quedar en la parte de Roma, toda la parte continental europea, y el Imperio de Oriente, Occidente queda para Roma, repito, y Oriente va a quedar en el lado más próximo a Asia. En este caso, en lo que actualmente es Estambul, en Turquía. Muy bien. Esto tenemos que reconocer e identificar. La parte geográfica es muy importante. Uno en Roma, el otro en lo que actualmente hoy es Estambul, en Turquía. Listo. Veamos. ¿Qué es el Estado imperial? Justamente, a diferencia de una monarquía, que eran los germanos, Bizancio va a concentrar el poder con una gran y muy poderosa organización política. Bizancio tuvo una visión muy futurista, muy marcada para poder hacer del imperio, primero mantener la herencia de lo que traía de Europa, de los romanos y de los griegos. Bizancio va a conservar muchas características de este imperio. Por ejemplo, los rasgos de Grecia y Roma, pero luego va a ir convirtiéndolos o adaptándolos con un propio estilo. Muy bien, el estilo de Bizancio. Pero algo que ocurrió muy significativo en este imperio, en este periodo, es el cristianismo. Ya desde el año pasado veníamos hablando un poco del cristianismo, pero es en la Edad Media donde realmente va a surgir como la gran religión del Imperio Romano. Básicamente, el año 313, con el Edicto de Milán, se oficializa
que la religión cristiana va a ser la religión del imperio. Muy bien, en este caso del Imperio Romano, antes de su división. Y Bizancio va a mantener esa misma característica. Listo. ¿Qué más? La iglesia, ya una vez que el cristianismo se hizo oficial, va a tener mucho poder en este periodo de Bizancio. Tal es así el poder que va a tener que se va a fusionar en la iglesia con el imperio y va a ser una sola fuerza. Eso va a demandar, eso va a significar que el imperio va a tener mucho mejor alcance de poder conquistar y lograr sus objetivos. Listo. Pero como todo imperio, no siempre dura toda una vida, pues llega el momento de la decadencia. ¿Y cuando cae el imperio de Bizancio? En el año 1453. Incluso algunos historiadores señalan que esta fecha es la que da fin a la Edad Media, cuando los otomanos, árabes otomanos, que luego serán musulmanes, justamente van a llegar a Constantinopla, van a tomar conquistándola y empieza un nuevo periodo, que es la era islámica. Justamente este tema del Islam es el que vamos a hablar la próxima semana, es el que vamos a hablar la próxima clase. Listo, no voy a hablar mucho del tema del Islam porque como ya has escuchado, vamos a hablar la próxima clase. Listo, vamos a resumir un poco el imperio bizantino. Organización del imperio se organizó en 3 características. Si es un imperio, recuerda, quiero mantener mi poder y mi hegemonía, quiero seguir conquistando, y en el caso de todos los imperios a través de la historia lo han hecho mediante la fuerza, y para ello han tenido que usar pues a la fuerza militar. Por eso que aquí encontramos, si te puedes dar cuenta, que el ejército configuraba uno de los pilares de este imperio. La administración estaba centrada en el emperador, por eso tenía, sin embargo, una administración central, que eran los más cercanos al emperador. Y por último, el emperador era la figura principal de todo este imperio. Imperio bizantino, el emperador Bizancio. Mira si lo puedes llamar así, ¿no? Cronología, desde el esplendor de Justiniano. ¿Quién era Justiniano? Por ahí alguien se debe recordar, el último emperador de Roma, exactamente. Muy bien, Justiniano en Roma antes de la división del imperio, 317, hasta justamente el año 1453, cuando los otomanos conquistan este gran imperio. Entre la vida cotidiana podemos resumir que el imperio bizantino se preocupó mucho por desarrollar e impulsar las ciudades. En la Edad Media, chicos y chicas, es un momento en el que van a aparecer las ciudades por primera vez en Europa. Ya dejaron de ser recolectores, eso quedó en el mundo antiguo. Ahora ya se van a concentrar en ciudades y van a amurallar, van a construir grandes ciudades que van a dar pie a lo que serán el boom urbano de la Edad Media. Muy bien, van a tomar como modelo justamente a los griegos y a los romanos. ¿Qué nos ha dejado el imperio bizantino? En lo cultural tenemos que agradecerle mucho. Primero, ellos impulsaron y desarrollaron el alfabeto. Las letras del alfabeto que conocemos en la actualidad es gracias a este imperio, a este emperador o a este personaje, Bizancio. También el código justiniano. ¿Por qué? Porque Bizancio va a seguir lo que Justiniano va a proponer. Dividir el poder en 3 estamentos: el poder judicial, el poder legislativo y el poder judicial, legislativo, lo que hoy en día legislativo, judicial y ejecutivo, lo que hoy en día muchos de los países demócratas republicanos todavía mantienen, ¿no? Todos los que pertenecen a la ONU, países de los más de 120 países, tienen como herencia justamente este modelo de tipo de gobierno. También acá dice el cristianismo ortodoxo, que es un poco, luego lo veremos más adelante, según y Dios mediante, cuando ya estemos en clases, cuando el cristianismo se va a dividir, cuando se producen los cismas. Cisma es división, ya lo hablaremos más adelante. Pero gracias al imperio bizantino también se da el
cristianismo ortodoxo. En lo artístico, como gran legado, tenemos del Imperio Bizantino que impulsaron mucho la arquitectura. Recuerda que en el mundo antiguo las columnas y las vigas, eso lo van a mantener. La pintura también, siempre guiados por la mitología griega y romana. Y por último el mosaico, que es una técnica de usar las paredes con materiales sólidos para crear gráficos de gran tamaño. Muy bien, vamos ahora al Imperio Carolingio. Si habíamos hablado de el Imperio Bizantino, el Imperio Carolingio también tiene esta misma característica de llamarse así por el emperador. ¿Y quién fue el emperador de este imperio? Nada menos y nada más que Carlos Magno. Exactamente. Ahora, un dato interesante que tienes que tener en cuenta aquí. ¿Quién fue Carlos Magno? Carlos Magno perteneció a la tribu de los francos. Esta tribu de los bárbaros, que estaban ubicados al norte de Francia, es quizás, o es de quien quizás Carlos Magno va a descender, es justamente de el surgimiento de esta tribu hace que Carlos Magno tenga ahí la figura de ser heredero de esta gran tribu. Bueno, el Imperio Carolingio también es importante en este periodo. ¿Por qué? Porque va a reforzar la idea que tenía Bizancio, sobre todo en la organización de las ciudades, sobre todo en la organización política, en la organización incluso religiosa. En este periodo de la Edad Media surgirán los grandes monasterios, el periodo del monacato se llama, que es cuando los sacerdotes, hombres religiosos, van a hacerse sacerdotes para vivir en los monasterios, para vivir en los conventos. Primero fueron varones, ya más adelante serán mujeres. ¿Quiénes son los primeros monjes, digámoslo así, o primeros religiosos que van a vivir un poco separados del pueblo, de la ciudad? Pues van a ser las tres órdenes religiosas más antiguas. Son primero los benedictianos de San Benito, de la orden de San Benito. San Benito tenía una peculiaridad, tres ideas fundamentales de la orden de San Benito: amar, orar y trabajar. Amar, orad y laborad. Ama, trabaja y labora. Ama, trabaja y ora. Ama, trabaja y ora, San Benito. También están los franciscanos, que siguen la figura de San Francisco de Asís. Y también estarán los jesuitas. Los tres grupos religiosos, o las tres órdenes religiosas que van a aparecer en este contexto. Muy bien. Carlomagno organizó la parte política de la siguiente manera. Las ciudades las organizó en provincias civiles. En una provincia civil, quien estaba al mando de esa provincia era nada más y nada menos que un conde, que estaba a cargo de un condado. Lo que sería hoy en día, si Lima fuese un condado, el conde sería el alcalde. Justamente si quisiéramos tomar como ejemplo esa figura. Un ducado, que era otra figura también, otra manera de administrar y organizarse, era provincia militar que estaba a cargo del duque, que era un miembro del ejército, o era un militar básicamente. Muy bien. Luego estaban los marcas. Los marcas, o los territorios llamados marcas, son aquellos territorios que estaban en las fronteras del imperio. Luego están los michi dominici, que son los que fiscalizaban, lo que hoy en día serían fiscalizadores. ¿Qué encontramos en la parte de la organización de la parte administrativa? Ahí están los cancilleres. ¿Qué era un canciller? Lo que era básicamente representante del emperador ante otro reino, ante una reunión. Cuando viajaba de pronto, el canciller iba en nombre del emperador. Lo que hoy en día hacen muchos cancilleres, ¿no? O el embajador, digamos así, representante del rey o del emperador. Estaba el chambelán, que se encargaba del servicio personal, era el sirviente personal del emperador.
Estaba el conde del palacio, que se encargaba de toda la parte administrativa del palacio nada más. Estaba la parte del archicapellán, encargado de la parte religiosa de todo el reino. Y por eso que a veces escuchamos al padre Ricardo que nos dice el capellán, el capellán. Miren, esos términos prevalecen desde este tiempo. En la organización judicial estaban los capitulares. Ellos se encargaban de las leyes. Estaban también las ordalías o las ordalias, que se encargaban de ver que todos cumplieran lo que Dios y la iglesia mencionaba y ordenaba a las personas. Muy bien. También encontramos a los huérgels, que eran encargados de ver el tema de los sobornos. En la organización judicial, para terminar esta parte, estaba organizado con los palatinos o la palatina, que eran los nobles, todas las personas cercanas a la nobleza o pertenecientes a la nobleza. No era una sociedad equitativa, había clase diferenciada, los dominantes y los dominados. ¿Si había esclavos? Sí, en este tiempo de la Edad Media todavía había esclavitud. Miren, acá están los conventuales, que eran los religiosos, ya les había mencionado. Benedictiano de San Benito, franciscano de San Francisco de Asís y los jesuitas también, que son parte de este grupo de personas. Y miren, aquí aparece en la organización judicial también el pueblo, que eran llamados para este tiempo parroquia, otra herencia que en la actualidad se sigue usando. Las parroquias en este periodo de tiempo de la Edad Media se llamaba al pueblo, y miren, hoy en día seguimos usando este término de parroquia. Muy bien, para terminar, muchachos, para terminar, chicos y chicas, disculpen un poco que se agrandó esto. Aquí está. Hice mi resumen en un mapa mental que me va a ayudar a explicarte ya y cerrar el tema. Primero, el Imperio Carolingio está regido por Carlomagno, que fue básicamente el gran chambelán de todo este pueblo, de todo este imperio. Recuerda que él se preocupó mucho por expandir su territorio, por eso aquí está el gráfico, los territorios y buscar más ciudades, expandir, expandir, expandir. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque luego, con los impuestos, se podía enriquecer. Y ahí está la explicación que les hice anteriormente, los ducados, los condados, los marcas, de ahí vienen los marqueses o el marqués, muy bien, y estos se encargaban, por ejemplo, en el caso de los marcas, de los territorios que estaban en la frontera. Acá dice la cultura fue pobre, mira, ¿por qué digo que la cultura fue pobre? Porque a diferencia del imperio bizantino, el imperio carolingio no se preocupó mucho por el arte ni la cultura, sin embargo, se interesó por impulsar dos grupos o grupos de algunas ciencias. Tenemos al trivium, que está formado por dos ciencias, la gramática y la lógica, y el quadrivium, que estaba conformado o que estaba dentro del quadrivium, estaba la geometría, las matemáticas, mates, la astronomía y la música. Muy bien, en este periodo Carlomagno se encargó por la parte de construir palacios, construir catedrales y construir monasterios. Obviamente, como ya expliqué. También a él le debemos como herencia las letras mayúsculas y las letras minúsculas, como lo estoy señalando justamente en esta parte. Muy bien, vamos a la sociedad. Miren ustedes, en la sociedad encontramos una diferencia social, lo rural y el emperador con la nobleza. Y aquí están justamente, se va a producir los vasallos, y dentro de los vasallos o el vasallaje, que luego lo veremos más adelante, van a surgir el obispado, los obispos, que van a ser los que van a apoyar totalmente a este emperador. ¿Listo? Muy bien, chicos. Hasta aquí esta parte de la clase que nos corresponde trabajar justamente con lo que nos tocaba desarrollar el día de hoy. Espero que revises nuevamente el material que te he colocado y cuando tengas alguna pregunta o duda, no te olvides, ¿ah? No te olvides de preguntar o formular toda duda que tengas en la comunicación vía justamente el sitio web, o cualquier duda por el chat también. ¿Listo, chicos? Por favor, nuevamente repetirte.
no te quedó claro el tema del producto de la línea de tiempo, te vuelvo a repetir en cuanto me hagas la consulta vía el CIE web. Listo, chicos, muchas gracias por estar aquí conmigo presente. Nos hemos hecho un poquito de tiempo y cualquier duda y consulta estamos respondiendo. Cuídense, a seguir indicaciones, y la próxima semana estamos interactuando nuevamente con el gran tema que nos corresponde, el Islam. Surgimiento, origen y expansión del Islam. Listo, chicos, nos vemos, cuídense.